Apocalipsis capítulo 2. ¿Por qué no grabaron antes? Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Nos vamos a ir al versículo número 18. Ya, porque ya vimos Éfeso, vimos Mirna, ¿verdad? Vimos Pérgamo también, creo, ¿no? No. Sí. ¿Pérgamo no vimos o no lo vimos? ¿Lo vimos? No, no vimos Pérgamo. No, Pérgamo no No. vimos. Ya, Solo... entonces... Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer un pack hoy día y vamos a ver Pérgamo, vamos a ver Tiatira y, si se puede, Sardis. Así de... ¡Pum! Así de loco. ¿Ya? Vamos. ¿Vamos o no vamos? Vamos, con tono. Santiago. Bueno, que no. Vamos a ver. Pérgamo y Tiatira. Los vamos a hacer juntos. Yo creo que los vamos a hacer juntitos porque va a ir avanzando. Entonces vamos a leer el de Pérgamo, el de Tiatira. ¿Ya? Para los que no saben y los que están entrando ya recién a esta serie, lo que estamos viendo son el mensaje a las 7 iglesias que tiene Apocalipsis. Apocalipsis se introduce con un mensaje a 7 iglesias. Cada iglesia está viviendo su contexto y dependiendo de su contexto, 2.12, el versículo 2, capítulo 2, versículo 12. Entonces, dependiendo de su contexto, dependiendo incluso hasta de la geografía del lugar, nosotros vamos a poder entender por qué el escritor quiso decir lo que quiso decir. Así que vamos. Apocalipsis 2.12 dice: mensaje a Pérgamo, dice. Escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, la que tiene la espada aguda. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí se repite mucho la palabra fornicación. Una de las cosas que más se repite dentro de la iglesia son comer comida sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Doctrinas. Yo creo que ustedes vayan haciendo ese ejercicio a medida que vamos leyendo la iglesia, vayan viendo cuáles son las palabras que más se repiten. Y esto no es solamente un ejercicio para Apocalipsis, sino un ejercicio para ustedes en su lectura devocionales o en su estudio bíblico. ¿Se acuerdan el otro día que yo le hice leer Lucas capítulo 14, si no mal no me equivoco, y yo les dije cuántas veces aparece la palabra gozo o alegría o felicidad en Lucas 14? No sé si fue en una prédica o fue acá en unos estudios, porque veíamos que todo ese capítulo hablaba de la alegría de que alguien o algo se había perdido y se había encontrado, se había ido y se había regresado, ¿verdad? Y ahí hablé yo un poco del gozo del evangelio, que es el fruto inicial de que alguien se ha encontrado con el evangelio. No sé si alguien hizo ahí un poco la tarea. Bueno, espero que alguien la haya hecho. Pero es importante, ¿por qué? Porque cada capítulo de la Biblia se repiten muchas palabras. Entonces, si hay una palabra que se repite mucho, es porque algo está pasando, ¿verdad? La primera carta de Juan no habla y pareciera que fuera tan redundante que habla solo de amor, y habla del amor de Dios, del amor entre hermanos, que Dios es amor, ¿verdad? Y el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso, y habla mucho del amor, ¿verdad? Y hay libros enteros de la Biblia que tienen una sola temática, ¿ya? Entonces, es importante. ¿Qué es lo que más está repitiendo el autor bíblico de la iglesia? Comida sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Doctrinas, hay doctrinas de los nicolaitas, aquí están los de Balaam, más adelante en Tiatira va a estar la doctrina o los que siguen a Jezabel, y también la fornicación, ¿ya? Versículo 15, 2.15 dice: y también tienes a los que retienen, de nuevo,
la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, también arrepiéntete, pecador, ¿verdad? Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que le recibe. ¿Ya? Esa es la famosa piedrecita blanca del Apocalipsis. Después vamos a ver qué pasa con eso. Vamos con el mensaje a Tiatira, al tiro, rápido. Escribe el ángel a la iglesia de Tiatira. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, yo conozco tus obras. Casi todas las cartas parten así, ¿verdad? Yo conozco tu obra. La Marilu pregunta, ¿cuál era la doctrina de los nicolaitas? ¿Se acuerda que hablamos un poco de eso? ¿Cuál era la doctrina de ellos? Recuerden que la palabra doctrina, amigos, no significa nada más ni nada menos que enseñanza, ¿ya? Una doctrina es una enseñanza, ¿ya? Eso significa, cuando en la Biblia aparece la palabra doctrina, que en el lenguaje nuestro contemporáneo no se utiliza mucho, pero antiguamente no se hablaba mucho de enseñanza, se hablaba de doctrina, pero la doctrina es una enseñanza, ¿ya? ¿Cuál era la doctrina o la enseñanza de los nicolaitas? ¿Se recuerdan que en algún momento lo vimos? Que alguien lo puede poner ahí en el chat o quiere prender su micrófono. Ya lo voy a decir yo. Es que andan tímidos hoy día. Andan todos tímidos. La doctrina de los nicolaitas era aquel grupo que se encontraba, recuerden, dentro de la comunidad. No era un grupo aparte de la comunidad. Ojo con eso, ¿ya? No era un grupo que se encontraba aparte de la iglesia, si podemos decirle, o la comunidad de cristianos. Era un grupo dentro de la comunidad de cristianos que ellos, de alguna forma, querían vivir dentro de la comunidad algunos aspectos, pongámosle, está muy manoseada esta palabra, pero en el contexto del mundo, ¿verdad? Cosas que vivía el Imperio Romano, hábitos, acciones, costumbres que tenía el Imperio Romano, quería que también pasaran a la comunidad, como por ejemplo la comida sacrificada a los ídolos, la fornicación, ¿verdad? El culto imperial, ¿verdad? Al César. Entonces los nicolaitas, ¿qué decían? No, si esto no es tan malo, no es tan grave, podemos hacer. Entonces eso es lo que Dios aborrece, ¿ya? Esa es la doctrina que Dios aborrece. Vamos. Versículo 19 dice, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, ¿verdad? Tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, nuevamente. ¿Cuál era la única iglesia que hemos visto hasta el momento que Dios no tuvo nada que decir de esa iglesia? ¿No dijo nada malo? ¿Éfeso? No. ¿No? Éfeso es la primera, la más grande. Esmirna. Esmirna, ¿verdad? Esmirna era la iglesia que Dios no tenía nada que reprocharle, pero también a la vez no tenía mucho tampoco que alabarla, ¿verdad? Sí. Esmirna. Después vamos a ver otra, que son solamente dos, ¿ya? Pero aquí parece que esta iglesia hay harto que reprochar. Dice, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, siempre se habla un poco en el contexto de broma de Jezabel, ¿verdad? Con la Jezabel. Yo me acuerdo que antiguamente cuando en la iglesia se decía sobre todo que cuando alguien pololeaba en el caso del hombre, obviamente pololeaba con una niña que no era cristiana, decía que andaba con la Jezabel, ¿verdad? Y que eso lo alejaba de Dios y... Claro, a algunos le bastaba con decir yugo desigual, pero otros se iban más al extremo que decían con Jezabel, ¿verdad?
esa bruja o qué sé yo. Después vamos a ver por qué. Bueno, dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, nuevamente, y comer cosas sacrificadas a los ídolos, nuevamente. Se repite lo mismo que arriba, que en Pérgamo. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella se adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, tranquilos, ¿verdad? Pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Y aquí termina la carta. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana, y al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Ok. Estas dos iglesias, voy a hablar en las dos como una para no alargarlo, ¿ya? Tienen cosas muy parecidas, y hábitos y actitudes muy parecidas, ¿ya? Hay algo acá que yo quiero, un punto que quiero retomar, que yo hablé la semana pasada y a lo mejor no estuvieron todos. Y si algunos estuvieron, me gustaría que lo volvamos a retomar. Hay una cosa que Jesús tenía mucho, y sobre todo tenían los antiguos maestros en la época de Jesús, que ellos tenían una pedagogía. La pedagogía, ¿verdad?, de la repetición. O sea, Jesús repetía y repetía y repetía y repetía hasta por los codos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que antiguamente no existía una cámara grabadora ¿verdad?, que grabara el audio, no existía la imprenta, no existía menos productos tecnológicos que permitían, ¿verdad?, dejar registro de lo que nosotros decíamos. Entonces, ¿cómo era el método de enseñanza judío? Por repetición. ¿Ustedes creen? El primer evangelio, ¿verdad?, el evangelio de Marcos, se dice, creo que se escribió entre el 40 o 50 después de Cristo, no me acuerdo muy bien, ¿ya? Imagínense 50 años después de que muere Jesús. 50 años. ¿Cómo alguien pudo haber recordado un solo discurso que nadie grabó, que nadie escribió, porque tampoco existía, ¿verdad?, la tinta en ese tiempo, o era muy limitado? Cuando Jesús estaba en los campos, o cuando Jesús estaba en la barca, o cuando Jesús estaba en una comida, no había... Y nosotros podemos conocer el contexto de Jesús, no había quien estuviera dejando registro de eso. Entonces, si Jesús, por ejemplo, el sermón de la bienaventuranza, la hubiese repetido una sola vez, tal vez a lo mejor nosotros no hubiésemos tenido registro de eso. Porque habría el 70 después de Cristo. Mira, me acorté harto años. Imagínense, 70 años después de que Jesús muere, un grupo de personas empieza a decir, ya, bueno, vamos a escribir lo que Jesús habló. Si Jesús eso lo hubiese hablado una sola vez, hubiésemos tenido muy poco registro o muy poco detalle de lo que él dijo. Eso es una cuestión como de sentido común, ¿verdad? Si yo hoy día les doy una prédica o les doy una frase y nadie está atento o nadie puede anotarlo, lo más probable es que esto se vaya con el tiempo, con la historia, ¿verdad? Por lo tanto, lo más probable es que todas las enseñanzas que Jesús dijo, las repitió. Y aquí yo les voy a dar un tip. Y creo que lo hemos dicho alguna vez. Por ejemplo, el Sermón del Monte, se dice que no fue solamente un día en el que Jesús fue al monte y enseñó la bienaventuranza. No. Dicen los estudiosos de la Biblia
que el Sermón del Monte es una recopilación de muchos discursos que Jesús, hizo a lo largo de su ministerio. No necesariamente están cronológicamente ordenados, sino que le hacen una especie de compendio de enseñanza y lo sitúan en el Sermón del Monte. No sé si me da a entender, ¿ya? Es como que a lo mejor este año ustedes alguien dijera, bueno, vamos a recopilar enseñanza o las prédicas de la casa y las vamos a dejar en un libro. La persona que lo lee en el libro va a pensar que se dijeron en un retiro y hablamos todo. Y nosotros sabemos que las enseñanzas se hicieron durante un año. ¿Se dan cuenta? Entonces, es la repetición, repetir, ¿verdad? Entonces, en este sentido, los conceptos se van repitiendo dentro de la iglesia, ¿verdad? La enseñanza, las exhortaciones de Juan, lo que Juan está diciendo, se va repitiendo, tiene que recalcarlo, tiene que decirlo, ¿verdad? Y estos conceptos se van repitiendo a lo largo de todas las cartas. Una de las cosas que Jesús siempre hace cuando se presenta hacia una iglesia, se presenta en base al contexto de la iglesia. Por ejemplo, lo vamos a ver en Tiatira. Vayan a Apocalipsis, donde estábamos, 2.18. Apocalipsis 2.18. Esperen un momento, voy a entrar por el celular porque se me está agotando la carga del iPad. Así que voy a entrar. Mientras buscan Apocalipsis 2.18, por favor, amigos. ¿Lo tienen? El que lo tiene, ¿lo puede leer, por favor? Si es que alguien me ayuda ahí con un... Solamente... Yo lo tengo. 2.18. 2.18. Camachón. Dice, el mensaje a Tiatira. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Yo soy el Hijo de Dios. Mis ojos parecen llamas de fuego y mis pies brillan como el bronce, bien pulido. Escucha lo que te voy a decir. Bien. Ya, espera. Es que estoy haciendo una mezcla así, pero acuática. ¿Me escuchan ahí o no? Disculpen, es que si no se me iba a apagar se me iba a apagar todo. Me veo como en las penumbras igual. Ahí sí. Ya. ¿Se escucha bien? Sí. Ya, perfecto. Entonces, amigos, lo que nos leyó el Toñito dice así, ¿verdad? Habla Jesús con una característica, se presenta con... Se escucha escucho borroso, no sé cómo... Escribe Jesús con una característica, se presenta con una característica especial, ¿ya? Y son dos características, y en todas las cartas Jesús se va a presentar con una cualidad. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esto es como, no sé si están cachados, es un ejemplo súper random, pero ¿han cachado las canciones de reggaetón? Cuando terminan, ya, el que termina, el cantante que termina como que tira su cualidad, ¿verdad? Como el más que escribe, no sé, como Daddy Yankee, no sé cuál es la frase de Daddy Yankee, ¿cuál sería? O Don Omar, no sé, Maluma, pero cada cantante tiene el máximo líder, eso, ¿eh? Mira, la Mirka cacha. El Big Boss, dice. El Big Boss. Entonces, yo cuando estaba leyendo esto, yo como que me imaginaba a Jesús terminando una canción de reggaetón, como yo soy Jesús, ¿verdad? El que tiene ojos como llama de fuego, ¿cachai? Imagínense a Jesús cantando una canción de trap terminando con estas cosas. Tendría muchas cosas que decir, ¿verdad? Como Jesús, el pie semejante a bronce bruñido. Ya, pero igual sería como súper rebuscado el apodo, pero es muy parecido a eso. Lo que Jesús hace es se presenta con su cualidad. Y esta cualidad con la que Jesús se presenta es un golpe a las cualidades que presenta la ciudad. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Imagínense a Jesús
escribiendo una carta a la iglesia de Santiago, no de Santiago Andara, a la iglesia de Santiago de Chile, la región metropolitana. Y Jesús quiere presentarse en el contexto de Santiago. Mira, aquí vamos a hacer, hay un ejercicio que se llama, no me acuerdo muy bien, pero como vamos a echar a imaginar nuestra mente. Perdón, vamos a echar a, ¿cómo es? Vamos a echar a volar nuestra imaginación. A volar la imaginación. Imaginar nuestra mente, la voladita. Vamos a echar a volar nuestra imaginación. Imagínense, Jesús tiene que escribir una carta a la ciudad de Santiago, y lo que primero que hace Jesús es presentarse bajo una cualidad que los santiaguinos puedan distinguir de él, o puedan decir, esta cualidad de Jesús contrasta con la realidad de Santiago. A eso voy. Esta cualidad que Jesús se está presentando contrasta con la realidad que estamos pasando en Santiago. Nilda. Algo bien simple, como el pastor Rocha, cuando termina toda su frase, y era. Y era. Está bien, po. Está bien. Está súper bien. Está bien. Y es como Jesús, y era. Sí, porque de repente así hablamos los santiaguinos. Claro. ¿Alguien más quiere, ha echado a volar su imaginación? Si ustedes fueran Jesús, tienen que escribir a Santiago, ¿cómo se presentarían ustedes en relación al contexto que vive Santiago? Cualquier contexto de la ciudad de Santiago. Marilu. De paz y de campos verdes. De paz y de campos verdes. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, a lo que voy es que la gente que empieza a leer esta carta lo va a relacionar mucho con la situación que ellos están viviendo. Entonces, se está presentando a alguien que es contrariamente a lo que nosotros vivimos, o está utilizando un recurso nuestro para mejorarlo, si se puede decir, ¿verdad? Para darle un upgrade, como dirían algunos. Por ejemplo, yo diría esto, escribe el ángel a la iglesia de Santiago de Chile, ¿verdad? El que tiene los aires limpios. No sé. ¿Por qué? Porque Santiago está lleno de smog, ¿verdad? Entonces, ¿qué diría yo? Escribe el ángel a la iglesia de Santiago, aquel que viene con una brisa limpia. Entonces, ¿qué hace Jesús? Santiago, una ciudad de smog, ultra contaminada, y viene Jesús y cambia esa realidad. Pero toma el mismo concepto del aire, ¿verdad? Toma el mismo concepto del aire, pero cambia la realidad. ¿Qué dijo Santiago que pusiste? No caché, aquel que viene sin robo, tío, sin importa nada. Pero bien. ¿Alguien más quiere dar un ejemplo? Está entretenido el ejemplo. Bueno hacer esos ejercicios teológicos y bíblicos, ¿ya? Entonces Jesús, aquí por algo, que viene con honestidad, bien, entre tanta mundo de mentira, ¿verdad? El honesto, ¿verdad? Muy bien. Ya, dejémosla hasta ahí, si no vamos a dar muchos ejemplos, pero hagan ese ejercicio en sus casas. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se presenta acá en relación al contexto de la ciudad. Entonces, ¿qué dice? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Ok, tiene ojos como llama de fuego, pero en verdad nosotros no sabemos por qué dice eso, porque nosotros no somos de Tiatira. Entonces, cuando yo leo, como un lector del año 2022, leo esto, a mí no me va a dar ningún sentido, ¿verdad? Porque ustedes han viajado a Tiatira o no, en algún momento. Algunos a lo mejor han estado cerca de esos lugares de Asia Menor, ¿verdad? Pero yo nunca he estado. Entonces, cuando yo leo esta frase, no me va a dar sentido. Tengo que poner un contexto a la frase. Y aquí es donde entra el valioso estudio bíblico o estudio arqueológico, o filológico, ¿verdad? O estudio de la escritura. En la ciudad de Tiatira existía un templo, y el templo que estaba en la ciudad de Tiatira era el templo a Apolos. ¿Y quién era Apolo? Si ustedes saben de mitología griega, el dios de Tiatira era Apolo. ¿Y Apolo quién era? Ustedes jugaron cartas, mitos y leyendas, ¿no? Ahí yo aprendí mucho de mitología.
Apolo no era el que le ganó a Rocky en Rocky 2 o 1. No sé, ¿en qué Rocky pelea Rocky con Apolo? ¿En la 1 o en la 2? El 2. En la 2. No es Apolo. Apolo, para que ustedes lo anoten, según la mitología griega, era hijo de Zeus. Hijo de Zeus. Entonces, qué interesante que Jesús en Tiatira se presente como el hijo de Dios. O sea, no lo está diciendo por decir. Se da cuenta que toma esa realidad de la ciudad y se presenta en contraste a la que están viviendo. De hecho, es la única carta que Jesús se presenta directamente como hijo de Dios. A veces habla del Padre, ¿verdad? Pero como directamente como hijo de Dios. Y no lo hace porque sí. Amigos, las cosas que están en nuestra escritura, en la Biblia, no están escritas porque sí. Y eso es muy importante. Usted, si quieren, lo ponen con un asterisco, subrayenlo. Todo en la Biblia está escrito por un motivo. No hay nada que esté escrito al azar. ¿Ya? Todo está escrito por un motivo. Vamos a descubrir el motivo, a veces sí, a veces no. Por eso existen los estudios, porque queremos llegar a eso, a descubrir por qué se escribió esto, ¿verdad? Y ustedes me van a hacer preguntas y a lo mejor yo no voy a tener idea de algunas cosas. Y por eso vamos en este camino del aprender Biblia. ¿Ok? Apolos era el hijo de Zeus, hijo de Dios. Pero aquí Jesús se presenta, no. Yo soy el hijo de Dios. Y Apolo tenía la cualidad que era el dios de ¿qué? El dios del sol, o de la luz, pero más específicamente Apolo era el dios del sol. Y qué coincidencia, entre comillas, qué coincidencia que Jesús se presenta como el que tiene los ojos Como fuego. Perdón, amigo, te muteé. Te muteé porque es que estaba muteando a otras personas y justo me equivoqué. Sí. Perdón, amigo. Tiene los ojos de fuego, decías. Qué coincidencia que en la ciudad donde habita el dios del sol, Jesús se presente como el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Se dan cuenta o no? ¿Entienden ahora este juego, esta dinámica de la Biblia, del escritor, de Dios mismo dirigiendo al escritor, que se presente como tal? Por eso yo decía adelante, a lo mejor Dios, si se escribe a Santiago, a la ciudad de Santiago, va a decir el que viene con una brisa cálida, ¿verdad? Porque le cambia un poco la realidad. O sea, Jesús está diciendo, ustedes viven en la ciudad del Dios del sol, pero el que le escribe ahora tiene los ojos como llamas de fuego. Y tiene otra cualidad. Y sus pies, ¿qué dice? Y sus pies al bronce bruñido. Entonces yo me hago una pregunta y digo, ¿por qué Jesús se presenta como el que tiene los pies con bronce bruñido? ¿Por qué? Pucha, nunca he estado en Tiatira. Nunca he viajado. Lo más lejos que salió ha sido a Vespucio Norte. No sé. No he viajado, no sé. Desconozco. Entonces, por eso nosotros junto con Santiago, la Ana Paula y todos los chicos les motivamos a que estudien. Vienen, la Biblia no se lee así de corrido, no va. Hay que meterse. Hay que estrujar el cerebro. Hay que leer. Entonces, yo voy a averiguar y averiguo que en la ciudad de Tiatira una de sus industrias principales y por qué se sostenía esa ciudad era la industria de la fundición de metales. Una de las cosas que más exportaba Tiatira a las diferentes ciudades que colindaban con ella eran metales fundidos. Qué coincidencia, entre comillas, que Jesús se presente como aquel, ¿verdad?, que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. De hecho, una de las cualidades que tenía Tiatira es que ellos exportaban armas de bronce a las diferentes regiones de Roma. Qué cuático, ustedes lo habían visto así en algún momento, se habían dado cuenta de eso. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a tomar el ejemplo de Pérgamo, y esta es una tarea para el próximo martes. El Pérgamo es el versículo, capítulo 2, versículo 12, dice, el ángel escribe a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto.
Ya, Jesús aquí se está presentando como el que tiene la espada aguda de dos filos. La tarea para la casa es, ¿por qué Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos? Y ustedes la van a traer y van a decir, Josué, por esto se presenta en relación al contexto de la ciudad. Entonces van a tener que buscar qué características tiene Pérgamo, qué la hacía diferente a las otras cosas, qué tiene... ¿Tendrá relación con alguna espada? ¿Tendrá relación con algo agudo? ¿Con algo que penetre, que corte, que haga sangrar, que mate, como lo que hace una espada? Entonces, todas esas preguntas se las van a hacer al texto y las van a traer la próxima semana. ¿Ya? Avancemos. Que esto es más apasionante que el matrimonio, decía un profesor. Dice, sigamos. Una de las cosas que pasa en estas ciudades, Alejandro dice, una de las cosas que suceden en estas ciudades como Pérgamo y Tiatira, y es algo que quiero retomar, que ahora sí que lo voy a retomar, porque antes dije lo voy a retomar y no lo retomé, pero ahora sí lo voy a retomar, es en que en estas ciudades se presentan gremios. ¿Ustedes saben lo que es un gremio? ¿Qué es lo que es un gremio? ¿Qué es algo gremial? ¿A qué hace referencia un gremio? Ahí escríbanlo, desmutense, lo que usted ¿No? Andan tímidos hoy día. Bueno, un gremio, ¿qué es agrupación? Es una agrupación. Es un grupo de personas que están relacionadas entre sí por alguna actividad en común, ¿verdad? Mariluz dice, ¿verdad? Corporación formada por los maestros, oficiales y aprendices de una misma profesión o oficio, regida por ordenanza o estatutos especiales, ¿ok? O sea, son gente que se reúne porque los conecta o los vincula a una misma profesión, un mismo oficio, un mismo quehacer. Ese es un gremio y dice, bueno, vamos a hacer un gremio. En esta época existían los gremios, ya existían los gremios. O sea, estaba el gremio agrícola, estaba el gremio de los artesanos, estaba el gremio de los pescadores, estaba el gremio de los comerciantes, estaba el gremio de los diferentes oficios que se encontraban en la época. Cada gremio, amigos, cada gremio dentro de esta iglesia tenía requisitos especiales. Y esto yo se lo adelanté el personaje principal tenía como una enfermedad, ¿cachai? Y la cara decía lingo, 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 como para poder... ¿Quién está hablando? No sé quién era. Bueno, lingo, lingo. Es un libro ese, parece. Ya. Después de este paréntesis, existían los gremios, amigos. Y estos gremios tenían requisitos o tenían deberes del gobierno de turno, o ni siquiera gobierno, porque era del reino de turno, ¿verdad? Y estos gremios para ser activos tenían que cumplir ciertos requisitos. Y uno de los requisitos era, por ejemplo, tener o realizar su culto imperial. ¿Qué quiere decir? Si yo soy del gremio de los pescadores, un ejemplo, cada vez que inicio actividades como pescador, tenía que ofrecer un culto al emperador. ¿Ya? Si yo era parte del gremio de los comerciantes, cierta parte de mi ganancia o cierta parte de lo que yo vendía tenía que ofrecerla como un culto al dios de mi ciudad. Estoy hablando de todas las ciudades que hemos visto, Éfeso, Pérgamo, Sardis, de todo eso, ¿verdad? Entonces, yo, como miembro de este gremio, para ser parte de este gremio, y todos eran parte de un gremio, o si no, no podían funcionar, yo como parte de este gremio tenía que aceptar estos deberes, de ofrecer culto imperial,
de ofrecer sacrificios e incluso ofrecer tributo, ¿verdad?, a estos dioses paganos. ¿Qué pasaba con los cristianos de la época? Y a los que estuvieron atentos en la clase anterior, y lo voy a repetir en honor a la metodología de repetición de Jesús y de los antiguos maestros, para que quede retenido. Si yo era cristiano en esa época, amigos, yo tenía, sí o sí, para crecer económicamente o para tener un sustento económico, ¿qué tenía que hacer? Tenía que pertenecer a un gremio. Si yo no pertenecía a un gremio en esta época, lo más probable es que yo no iba a tener un sustento económico estable para todos los meses. Mi negocio o mi forma de vida no iba a ser capaz, o yo con mis manos, con mi labor, con mi oficio, no iba a ser capaz de tener una vida digna, medianamente digna. Incluso viviría al límite de la pobreza. Por lo tanto, amigos, y esto es lo que vuelvo a repetir desde la vez pasada, ser cristiano o convertirse al cristianismo en esta época no era una decisión de fe, simplemente. Y ahí donde toco un poco nuestra situación actual como cristiano. Yo creo, esto a modo muy personal, que a nosotros, ¿verdad?, los cristianos de este siglo o de esta década, a veces nosotros creemos que seguir a Jesús o entrar en el cristianismo pareciera que fuera solamente una conversión de fe, o incluso tal vez una conversión solamente intelectual, algo que no se palpa mucho, algo que es más, ¿verdad?, está más del lado de la mística, si podría decir, o más del lado de la parte cúltica, ¿verdad? Me vuelvo al cristianismo, soy parte de una comunidad, asisto, estoy, ofrendo, canto, leo la Biblia, y esas son las cosas al mundo en que entro. No voy a hacer juicio de eso, porque sería irrelevante, porque yo vivo en esta época y vivo así también. Lo que sí voy a hacer es resaltar y recalcar la importancia de aquellos que se convertían al cristianismo en esta época de la primera iglesia. Convertirse al cristianismo, tomar la decisión de seguir las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús, de un hombre que había muerto hace 100 años atrás, era una decisión radical. ¿Por qué? Porque yo, como ciudadano, ya no podía ser parte del gremio, o sí, pero si era parte del gremio, yo tenía que formar parte del culto al emperador. Y ya estaría sobrepasando y tendría que lidiar con mi creencia. Porque yo como cristiano creo que hay un solo Dios, ¿verdad? Y hay un único mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Si yo era parte de este gremio, tenía que hacer otra cosa. Creía algo, ¿verdad? Intelectualmente lo creía, pero tenía que hacer otra cosa. Y ahí estaba la decisión que tenían que tomar los cristianos. Era, o sigo en el gremio, o sigo en estos cultos imperiales, o sigo en estos cultos paganos, o decido radicalmente seguir el cristianismo y tal vez incluso optar por vivir en la pobreza. Por eso muchos cristianos, amigos, por eso muchos cristianos de la primera iglesia eran pobres. No eran pobres porque no tenían negocios, no eran pobres porque no tenían educación, no. Eran pobres porque su decisión de seguir al cristianismo los llevó a tener problemas con el imperio. Y eso los empobrecía. Y es ahí donde el imperio, y es ahí donde los grupos de opresión que no gobiernan económicamente han existido hasta el día de hoy. ¿Verdad? Y si tú no entras a este círculo, si tú no entras a este mundo, ¿verdad?, de cómo se rige la economía o cómo se rige, ¿verdad?, los valores de este mundo, pareciera que el día de hoy también te excluyen, ¿verdad? También te ven como de lejos, si tú no formas parte de este círculo vicioso económico de nuestra sociedad. Les doy un ejemplo muy claro. Por ejemplo, y son hábitos que yo creo que todos hemos tenido dentro de nuestros lugares de trabajo, que se dan hasta el día de hoy, ¿verdad? Para yo poder, en muchos trabajos, por ejemplo, para uno,
yo poder ascender a un puesto bueno, uno de los hábitos que se utilizan mucho, es verdad, es ser chupamedia del jefe, o tener que joder a otro colega para yo subir, o tener que hablar mal de alguien para yo subir, o si tengo la posibilidad de hacer trampa en algo, o si tengo la posibilidad de hacer algo irregular y que nadie lo va a ver para yo subir, lo voy a hacer. La pregunta es, yo como cristiano, que estoy metido en este mundo, que vivo en esta sociedad, y opto por utilizar ese camino y utilizar esa vía para surgir o esa vía para mantenerme, estoy siendo como aquello que está criticando el escritor bíblico acá, ¿verdad? Como los nicolaitas, como aquellos que están dentro de la comunidad, pero coquetean con el mundo. Chiquillos, coquetear con el mundo o vivir como el mundo no significa tomar cerveza, fumar, no significa eso. Significa que tus valores los estás hipotecando para quedar bien en este mundo que nos rodea. Tus convicciones, las enseñanzas de Jesús, la honestidad, la lealtad, el perdón, el compañerismo, lo estás dejando de lado para poder tener una mejor posición o para simplemente no perder tu posición, ¿verdad? ¿Qué nos pasa mucho? Y a mí me pasa mucho, sobre todo los que trabajamos como con números o con cosas así. Yo muchas veces me he mandado embarrar, y me imagino que ustedes se han mandado embarrar en su pega. ¿Se han mandado embarrar? No creo que alguien nunca se haya mandado un cóndor en la pega. Todos nos hemos mandado un cóndor en la pega, ¿verdad? Cuando uno se manda un cóndor en la pega, tiene dos opciones. O hacerse el loco, hacerse el chileno, o asumir, ¿verdad? Y en ese hacerse el loco puede que esté perjudicando a otro, puede que le esté pasando la pelota a otro y pelota que me correspondía a mí, puede que le esté endosando una responsabilidad a otro y la responsabilidad me tocaba a mí, o asumir. Pero ese asumir tal vez va a significar que me echen por mi error, porque es válido, va a hacer que a lo mejor me lo descuenten de planilla, no sé, o va a hacer que el día de mañana a lo mejor mi jefe me diga, pucha, no sé si tiene las actitudes o las capacidades. ¿Cuál es la ética del cristiano? ¿Qué es lo que debería hacer aquella persona que ha decidido seguir a Jesús? Regirse por las normas económicas, éticas económicas de este mundo, de decir, ¿sabe qué, jefe? No sé, yo no tengo idea. Sabiendo nosotros que nosotros tenemos responsabilidad sobre eso. Yo les soy muy honesto, amigos. A veces he sido un nicolaíta del siglo XXI. Y soy honesto con ustedes. No les puedo mentir, no les puedo decir, no, chicos, yo nunca me he hecho el loco. No, me ha pasado. Y lo he hecho. Y cuando yo reflexionaba sobre este capítulo, yo decía, tal vez a lo mejor yo no vivo en este mundo, pero esto que le está diciendo Juan a la iglesia, me lo está diciendo a mí de cierta forma, ¿verdad? ¿Quieres seguir la máquina económica o ética de este mundo? ¿O quieres vivir bajo la ética o bajo la norma que Cristo te enseña? De la honestidad, la lealtad, ¿verdad? De ir siempre con la verdad por delante, de asumir cuando nos equivocamos, de poner la cara cuando fallamos, de no endosar a otro una responsabilidad nuestra. Cuando yo decido como cristiano ser así, estoy luchando contra el mundo, literalmente. Ahí estoy luchando contra el mundo. Cuando yo decido vivir mi vida honestamente, con la verdad por delante. Cuando yo miento, le endoso responsabilidad a otro y hago que otro se vea perjudicado, ahí estoy viviendo, como dice Juan, ¿verdad?, en el mundo. Y ahí me estoy mezclando con todas estas doctrinas que a lo mejor hoy día no las llamamos Jezabel, no las llamamos nicolaitas, pero la podemos llamar como oportunismo, lo podemos llamar como este capitalismo, ¿verdad?, exitista, que tienes que pasar por sobre todos para ser alguien, que tienes que pisar a quien sea para lograr algo, que tienes que engañar para llegar a una meta, que tienes que acortar el camino por algún medio para llegar más rápido al lugar que quieres. Entonces, ¿qué nos exhorta
o qué nos enseñan esta escritura, estas dos iglesias? Muchos cristianos en esa época optaron, y literalmente, amigos, optaron por la pobreza. Hoy día Jesús no nos dice a nosotros opten por la pobreza. Porque hoy día, gracias a Dios, y yo se lo repito de nuevo a mis amigos que dicen, no, el cristianismo, los cristianos hoy día estamos viviendo la persecución más grande del mundo. No. Honestamente no, amigos. Pero esto hoy día nos enseña, o estos dos ejemplos nos enseñan a vivir cuál es nuestra ética cristiana, si se puede decir. De qué forma estamos rigiéndonos. Las coimas. ¿Cuántos de ustedes acá a lo mejor tienen un lugar de trabajo donde lo han tratado de sobornar a usted para que ustedes hagan algo? Lo han tratado de coimear. O, no sé, los que trabajan en la salud, es como, no ponga eso en el informe. O póngalo en el informe, ¿verdad? Todos hemos caído en este círculo vicioso de la sociedad. Y todos, amigos, todos hemos caído. ¿Cuántos de nosotros hemos tirado una licencia media trucha? Y a lo mejor ustedes me van a decir, ya, pero José, te estáis poniendo grave. No sé, yo creo que los cristianos del primer siglo, cuando decidieron seguir por el cristianismo, dejaron tanto su comodidad y optaron incluso por la pobreza para no coquetear con este mundo, y nosotros a lo mejor con tan poco nos inclinamos, fallamos, nos doblegamos, ¿verdad? Y cuando yo les digo esto, chiquillos, se lo digo como yo primero, porque Dios también aquí me dice, José, ¿cuántas veces no te has doblegado a este sistema, y no te has mantenido firme a pesar de lo que sea, a pesar de las consecuencias, pero siempre con la verdad y la ética cristiana, si se puede decir, por delante? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Entonces, estas dos cartas nos invitan, chiquillos, a reflexionar eso, a reflexionar en cómo nosotros, cuando decimos vivir, cuando decimos no vivan como el mundo, básicamente no es eso, no es no ir a fiesta, no es no tomar, no es no fumar, es que ser íntegros cuando nadie nos ve y ser íntegros cuando todos nos ven, ¿verdad? Y yo creo que esto es una palabra para todos, amigos. No es una palabra para ustedes. Todos estamos aquí involucrados en una sociedad que avanza, que no exige. Y nosotros estamos metidos ahí y tenemos dos opciones. O decidimos y vencemos hasta el final. Me gusta cómo termina aquí en Tiatira. Vamos a Apocalipsis 2, al final, como para ir terminando. 26, Apocalipsis 2, 26. Y esto es para ustedes, amigos, es para mí y es para la iglesia de ese tiempo. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Hasta ahí no va, ¿verdad? Este capítulo se parece mucho a una promesa que Jesús le hace a sus discípulos, cuando le dice que él, cuando venga con el Padre, ellos se sentarán, ¿verdad?, junto a él y gobernarán. Pero al que venza, al que esté fiel, al que se haga fiel hasta lo último, amigos. Las iglesias que vencen, las comunidades que venzan, las comunidades que se permanezcan fiel hasta lo último, son aquellas que no se van a doblegar por cualquier, ¿verdad?, sistema que nos quiera manipular, que nos quiera hacer entrar en él, sistemas de opresión, de empobrecimiento al otro, de tener que pisar al otro para ser mejor tú, del desamor, del prejuicio, de la vanagloria, del ego. Amigos, de todo eso tenemos que desintoxicarnos.
Y al que venciere, ¿verdad? Dice el 27 dice, y le regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también he recibido del Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Con eso vamos a terminar. El Hijo de Dios que se presenta acá les promete entregar la estrella de la mañana. Esa estrella de la mañana. En el Apocalipsis 22, 16, si no me equivoco, Jesús se presenta como aquella estrella de la mañana, ¿verdad? Esa estrella que alumbra firmemente para comenzar el día. Seamos fieles, amigos, nosotros como miembros de la Iglesia de la Casa, como parte de esa sociedad, vayamos contra estas cosas que nos pone el mundo. Cuando digo mundo, ustedes ya saben a lo que me refiero. No estoy hablando de un mundo, ¿verdad?, superficial, sino de las cosas que pasan a nuestro alrededor y de las que somos parte o no somos parte. Eso es, o somos o no somos, amigo. En este mundo tan relativo, líquido, se necesita gente con decisión, ¿ya? Y esa decisión siempre nace desde el amor a Dios, desde el amor al prójimo. Yo, porque amo a mi prójimo, no lo quiero perjudicar. Porque amo al que está al lado mío, no quiero mancharlo, no quiero que caiga, que fracase. Porque amo a Dios, ¿verdad? Y porque también me amo a mí, no quiero que mi corazón se ensucie, no quiero ir doblándome y desinclinándome y siendo parte de algo que no era, pero entré de a poquitito. Luchemos contra eso, ¿ok? Ok, terminamos, amigos. ¿Oremos? Siento como que deberíamos orar para terminar. Hombres de valor necesita Dios, decía esa canción antigua muy linda, ¿verdad? Y después los que quieran ahí tener unos comentarios, lo podemos decir. Ya si anotaron unos comentarios, ahora vamos a tener el micrófono abierto. Oramos. Gracias, Padre, te doy por esta hermosa noche que nos regalas. Gracias, Señor, porque a pesar a lo mejor del poquitito tiempo que tenemos, cortito, tal vez el cansancio de mis amigos, ya a fin de año, podemos aprender de ti a través del Apocalipsis. Mira, Señor, ¿quién diría que íbamos a leer el Apocalipsis sin miedo? ¿Quién diría que íbamos a leer el Apocalipsis sin temor? Es más, lo estamos leyendo desde una clave pastoral, de que tú eres nuestro pastor y nos estás enseñando. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción, la misma convicción que tuvieron aquellas mujeres y aquellos hombres de la primera iglesia, que decidieron por ti, a pesar de que eso significara ser pobres, literalmente ser pobres, a pesar de que eso significara que sus propias familias, tal vez, que no creían en ti, los desecharan, que los quitaran de sus casas, e incluso algunos que los mataran en los circos romanos, en cuevas, como dice la Escritura, ¿verdad? Que anduvieron errantes de aquí para allá, de allá para acá. Todos aquellos hombres que vivieron un cristianismo radical. Tal vez eso nos falta, Señor, ser radicales. Tal vez nos falta no claudicar, no ser débiles frente a lo que nos ofrece esta sociedad. Perdónanos, Señor, si hemos pasado a llevar a alguien. Perdónanos si por querer incluso resguardar a nuestra familia hemos pasado a llevar a alguien. Perdónanos, Señor, si es por querer a lo mejor resguardar a nuestros padres, incluso a lo mejor a los que tienen hijos, Señor, con un amor genuino, tal vez han pasado a llevar a otros. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a aprender a vivir esta ética cristiana, el sermón del monte, el que si alguien me pide, Señor, una milla, yo llevarlo 2, Señor. Ayúdanos a vivir así, Señor, dando, entregando, no acumulando, Señor. No queremos acumular. Ya sabemos, Señor, lo que les pasó a todos aquellos hombres que acumularon y murieron, porque todas estas riquezas, Señor, no las llevamos al cielo. No, Señor. Cada cosa que recibamos en este mundo, ayúdanos, Señor, a darla a otro.
al que lo necesita. Todas las cosas buenas que hemos recibido de ti, Señor, ayúdanos a entregarlas a otros, Señor. Y no verle el valor que a lo mejor le estamos viendo a las cosas, Señor. Ayúdanos a ser desapegados, a dar. Como eras tú, Señor, que lo diste todo, incluso lo más preciado, tu vida. Diste todo, Señor, por nosotros. Tu vida fue un despojo constante, una entrega constante. Ayúdanos a ser así, de cristianos que se entreguen constantemente, despojarnos de todo. Y el día de mañana, cuando nos encontremos contigo, Señor, decir, no tengo nada porque lo entregué todo. Queremos vivir así, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos.